Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 21 de mayo del año 2024. Notas rápidas. 276 intelectuales llamaron a votar por Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México en la Escuela Nacional de Ingenieros. Denuncian que Andrés Manuel López Obrador es una amenaza para la democracia. Que nos digan algo que no sepamos ya. Xóchitl Gálvez dijo que haría un gobierno con una persona que no gustó a la mayoría de sus votantes, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Pero esto, lejos de ser algo malo, indica la facilidad con que Xóchitl Gálvez puede quitarle políticos, votos en el Senado y en la Cámara de Diputados a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido que corre el riesgo de desaparecer. Patricia Mercado estuvo con anterioridad apoyando la campaña de Jorge Álvarez Maínez, pero después se retiró de apoyarlo porque se dio cuenta de que sirve como una herramienta para atacar a la oposición y para dividir el voto. Entonces Patricia Mercado tuvo, digámoslo, en esta ocasión, un acto de congruencia. López Obrador no defendió en la mañanera al presidente de su partido, a Mario Delgado, ante las denuncias de formar parte del crimen organizado con el rey del huachicol haber volado, Sergio Carmona, que se le acusa, que es una persona que ya fue asesinada, por cierto, y se le acusa de haber patrocinado la campaña de Américo Villarreal y del gobernador de Sinaloa. López Obrador dijo que Mario Delgado tendría que responder por esto, pero sabemos que muy probablemente, por debajo del agua, sí que lo está ayudando. 180 científicos firmaron un documento de petición para los 3 candidatos. Piden aumentar los recursos para la ciencia y la investigación. Claudia Sheinbaum estuvo en Magdalena Contreras, amenazó que si vuelve el PRIAN estará el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Sheinbaum miente, porque el gobierno de la Ciudad de México es el que autorizó las construcciones que acusa de ilegales al Partido Acción Nacional. Por otro lado, el Partido Acción Nacional, el PAN, nunca ha gobernado la Ciudad de México. En los últimos 27 años han sido personas de López Obrador los que han gobernado la Ciudad de México, con todos los malos servicios públicos, inseguridad que eso implica. Ahora dice Claudia Sheinbaum que fue una broma cuando dijo que la elección en México era un mero trámite para que la declararan presidente. Esto que lo dijo ante los consejeros de BBVA. Ahora dice que fue broma. Sin embargo, ayer durante la noche, en tercer grado, volvió a decir algo muy similar. Ante la pregunta de René Delgado sobre que si López Obrador le había entregado el bastón de mando, un palo embrujado, y también el mando, ella dijo que sí, que ya se le había entregado el mando del país por parte de López Obrador. También Claudia Sheinbaum mintió diciendo que nadie podía darse cuenta de que se venía una gran sequía para la Ciudad de México. Pues todo mundo sabe que ella se había dedicado a negar la sequía junto con Clara Brugada, y ahora que es un grave problema, que el sistema Cutzamala se está secando, pues ella dice que nadie podía prever que iban a faltar las lluvias, cuando el problema de la sequía abarca fugas, abarca poca infraestructura y que la población de la Ciudad de México y sus necesidades de agua han crecido. El sistema Cutzamala fue construido únicamente para 20 años. La población y las circunstancias, el desarrollo de la industria, exigen más reservas de agua, mayor captación de agua de lluvias, mayor captación de aguas, y eso no se hizo por parte del gobierno de López Obrador. Pero ya saben que Claudia Sheinbaum el día de ayer estuvo en tercer grado y niega con un cinismo impactante todas las realidades de nuestro país. Le dijo a Genaro Lozano, quien por cierto es hijo de un militar corrupto,
le dijo que no hay militarización en México. Y en otras ocasiones hemos escuchado a Claudia Sheinbaum diciendo que no hay masacres, que no hay violencia en México. O sea, pues entonces, desde la visión de Claudia Sheinbaum, vivimos en un mundo maravilloso, en el que no hay masacres, no hay militarización del país, no hay secuestros, no hay nada malo. O sea, en su visión, todo lo bueno estamos experimentando hoy con el gobierno de Morena. Evidentemente, una posición así, una posición como la que tiene Sheinbaum, es un ídolo con pies de barro, y se está cayendo. Presentan denuncia contra Maribel Hoyos Peña, sobrina de Rocío Nale, exsecretaria de Energía de López Obrador, y quien quiere ser gobernadora del estado de Veracruz. Dice Arturo Castañé que que presentará una denuncia ante la Fiscalía precisamente por actos de corrupción contra Maribel Hoyos Peña, que sería como una prestanombre, una operadora o un testaferro de Rocío Nale. La siguiente nota, pues la compartí ayer durante la noche. Me avisaron por parte del grupo de hackeractivistas guacamayas que la base de datos de todos los cuentavientes de Banorte pues habían sido filtrados, que había sido objetivo de un ataque informático por parte de un grupo llamado Anonymous Egypt, o sea, Anonymous de Egipto, y que habrían saqueado la base de datos que contiene nombres, correo electrónico y otros datos, bueno, incluso también el monto que tienen las cuentas, y que se había filtrado esto a la red. En las últimas horas, el Banorte, el banco del grupo Atlacomulco, el banco de Alfredo del Mazo, de Carlos Hanron, de todo el grupo Atlacomulco, que son aliados de López Obrador y los máximos regentes del Estado de México, el estado que más dinero genera y el más poblado de toda la República Mexicana, pues aseguraron que no es verdad, que no han tenido ningún ataque informático. Si lo tuvieran, es probable que no lo comunicarían, ¿verdad? Porque desprestigiaría gravemente a la institución financiera que hace poco ha estado promoviendo que se convertirá en el primer banco totalmente digital de la región. Los funcionarios del Banorte, ligados a Enrique Peña Nieto también, han elogiado en repetidas ocasiones las malas políticas del presidente López Obrador, y es evidente que se dice que hay un nexo común. Según el grupo de hackeractivistas guacamayas, aseguraron que en esta filtración de datos aprovecharon para buscar en la base de datos si existía la alguna cuenta a nombre de López Obrador o de algún familiar. Presuntamente y de manera extraoficial, todo es extraoficial porque Banorte no lo reconoce así, pues los hackeractivistas habrían encontrado la cuenta de José Ramón López Beltrán y aseguran que tendría un inexplicable monto superior a los miles de millones de pesos. Ayer durante la noche les comenté que esto es altamente posible, toda vez que pues el presidente ha realizado gastos en estos últimos 5 años por más de 186.98 mil millones de dólares, no de pesos, de dólares. Entonces, si en la cuenta de José Ramón López Beltrán se encontraran por lo menos 1,000 millones de pesos, pues sería poco en comparación con todo el dinero que se ha malversado por parte de este gobierno. ¿Sí? Porque el dinero malversado no es solamente lo que se descubrió en Segalmex, sino los gastos anormales que se hicieron en esta administración endeudando el país, desapareciendo fideicomisos y sin que la población tuviera ningún beneficio, porque ni siquiera estoy considerando en este cálculo, no estoy considerando en este cálculo de los más de 186 mil millones de dólares que ha gastado López Obrador, no estoy considerando el pago de pensiones ni becas. Si sumara eso que son compra de votos, porque obviamente no lo da con una buena intención ni con el fin de favorecer a la población mexicana, sino privándolas de otros servicios y dándoles ese dinero, privándoles de medicinas, de salud y de seguridad, pero dándoles ese monto de dinero para engañarlos y comprarles el voto, entonces estaríamos hablando de un monto muy superior. Todavía no es sumado porque
quiero pensar que no se va a concretar el robo de los 40,000 millones de pesos de las afores de personas mayores de 70 años de edad. Entonces, es mucho más, y supongo que Banorte, como muchas otras instituciones financieras, le podrían dar un trato preferencial de guardar ese dinero de José Ramón López Beltrán. Recuérdese que también ellos tienen controlados el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual dichas instituciones no investigarían los depósitos o los movimientos de montos anormales a las cuentas personales de los hijos del presidente. No hay por parte de la UIF que se haya abierto de oficio ninguna investigación por evasión fiscal o por recepción de dinero de fuentes ilícitas para los hijos del presidente. Lo que sí sabemos es que los hijos del presidente han estado recibiendo mucho dinero en cosas que no pueden estar recibiendo dinero, como por ejemplo los chocolates Rocío, de los cuales dicen haber recibido más de 100 millones de pesos. 13.9 millones de personas habrían sintonizado a través de redes sociales, a través de la televisión, el tercer debate presidencial entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Eso es lo que dio a conocer el día de hoy el Instituto Nacional Electoral, el INE. El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, presenta encuesta pagada por él mismo que dice que Jorge Álvarez Maínez ya tiene el segundo lugar y que Xóchitl Gálvez estaría en tercer lugar y que Claudia Sheinbaum va a ganar la elección. Sabemos perfectamente que Samuel García es un político corrupto de Movimiento Ciudadano y que tiene tratos con López Obrador. Esther Mejía, candidata de Movimiento Ciudadano a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que se sale del Partido Naranja y que se une a Claudia Sheinbaum. Para variar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional, es decir, válido, una cosa terrible, que es que la Fiscalía General de la República, controlada por López Obrador, pueda meterse en las cuentas de banco de quien sea sin tener una orden judicial. Faltaron únicamente 2 votos de los 11 ministros para que se declarara inconstitucional. Con esto, la Fiscalía de López Obrador puede hurgar en los gastos de su cuenta bancaria y determinar qué podría ser un delito. O sea, de esta forma quieren ellos de alguna forma perseguir a todos aquellos en sus operaciones económicas, fiscales. Pues esto es lo que le acaban de autorizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya sabemos que está infiltrada por gente de Morena, como es el caso de Yasmín Esquivel Moza, como es el caso de Lenia Batres, como es el caso de Loreta Ortiz. En este caso, únicamente quien votó a favor de que esto siga, entre los que se encuentran, está Yasmín Esquivel Moza. Y aseguran que lo están autorizando que porque es para combatir el lavado de dinero. Pues en realidad que no. Le voy a decir por qué no. Porque la mayoría de las operaciones de lavado de dinero que hace el crimen organizado se consiguen gente en distintos pueblos de México y les ordenan que se abran una cuenta en instituciones financieras como pudiera ser casi siempre Banco Azteca, de Salinas Pliego. Y les ordenan hacer depósitos por menos de 15,000 pesos. Todos los depósitos por menos de 15,000 pesos no activan la seguridad del SAT, no los investigan. Y por tanto, obviamente que es una forma de hacer lavado de dinero. Mantienen o retienen los montos durante un tiempo en sus cuentas, posteriormente lo envían de poco en poco a otras cuentas y de esa forma el sistema nunca reaccionó, pero se empezó a acumular dinero probablemente de fuentes ilícitas. También a través de las remesas, a través de los envíos que se hacen desde los Estados Unidos, se hace lavado de dinero. Así que esta cosa de que la Fiscalía pueda meterse a revisar todos los movimientos de las cuentas bancarias de quien quiera, no es con la finalidad de combatir el lavado de dinero. Bueno, de hecho, el secretario personal de López Obrador,
un señor de apellido creo que Verduzco, estuvo realizando depósitos de esa forma, de manera ilegal, lavado de dinero, en lo que fue conocido el Fondo por los Demás. Y una noticia terrorífica, de terror. Criminales queman la casa de una familia y los 6 integrantes de la familia mueren quemados. Esto fue porque no quisieron unirse al crimen organizado. Ocurrió en Panteló, Chiapas, gobernado por el partido Morena. Por eso el día de ayer la columna que escribí contra Claudia Sheinbaum, por su participación en el programa Tercer Grado de Televisa, con esos periodistas a modo que la trataron muy suavemente, pues mi reclamo es fuerte. No voy a repetir las palabras que dije sobre ella, pero usted entiende que cuando alguien se burla de una desgracia, ese alguien es un hijo de tal, ¿no? Es una hija de tal, porque burlarse, negar que esto está ocurriendo en nuestro país, que no hay violencia en nuestro país, dice ella, eso solamente lo hace una animal que ladra. La megafarmacia de López Obrador no funciona. Ahora un estudio presentado por Cero Abasto y Nosotros, así lo dice, megafarmacia de AMLO surte menos del 10% de las recetas que se le solicitan y a veces se tarda en surtirlas hasta 65 días. Con anterioridad, el periódico El Universal reveló a través de una solicitud de información de Birmex que la megafarmacia de López Obrador acumula o saquea las medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, saquea las medicinas del ISSSTE y las envía a su bodega para decir que está abastecido de medicamentos. Esto para evitar que se vea el desabasto. Dice, no, tengo todas las medicinas aquí. Sí, ese no es el problema. El problema es que son insuficientes para abastecer el país. Ese es el desabasto. No que revises un catálogo y digas, aquí las tengo todas. Sí, pero esa cifra no sirve para abastecer a todo el país y tampoco abasteces a todo el país. Ese es el problema del desabasto, pero ahora López Obrador dice, no, ya no hay desabasto. Y precisamente con una mentira de este tipo, próximamente, en septiembre de este año 2024, digo, probablemente, porque no podemos dar por hecho nada, pero probablemente diga López Obrador que el sistema de salud ya es como el de Dinamarca y que no hay desabasto de ninguna medicina. ¿Por qué no va a haber desabasto de ninguna medicina? Porque va a aparecer en el catálogo de la farmacia del bienestar. Un monstruo inservible que costó más de 219,000 millones de pesos. Va a tener el catálogo repleto, pero estas medicinas no están donde deben de estar, ni son las suficientes para tratar las enfermedades de una población de más de 130 millones de habitantes. Pero él va a decir que no hay desabasto. Todo es una simulación, una manipulación de las cifras, una sucia y vulgar mentira a través de las cifras. Las estadísticas se usan para mentir. Vamos con otra nota, es esta internacional. La Corte Penal Internacional de La Haya ordena el arresto del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, importante líder sionista. Lo acusan de crímenes contra la humanidad en Gaza. Recuerdan que un proceso fue abierto precisamente por el gobierno de Sudáfrica, al que posteriormente se sumó el gobierno de Irlanda, y luego perdí la cuenta de cuántos países firmaron a favor de que se investigaran los crímenes del Estado de Israel contra la población civil de Gaza, la cual atacaron con una fuerza aérea de élite que le entregó el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no es poca cosa, sí se están cometiendo crímenes en Gaza. Otra cosa es que pues sí existe un grupo terrorista Hamás, y otra cosa es que ese grupo terrorista Hamás tiene el respaldo de Morena, tiene el respaldo de Pedro Sánchez de España, tiene el respaldo de los gobiernos narcosocialistas de toda la región, entonces ni a cuál irle. Y fíjese que algo me ha gustado mucho de la postura que ha tomado la Corte Penal Internacional, porque sí, ordenan el arresto del primer ministro de Israel, que bueno, es un criminal, es un asesino, es un carnicero,
pero también ordenan el arresto de los líderes terroristas del grupo terrorista islámico Hamás. Es decir, tanto Benjamín Netanyahu como los líderes de Hamás deben de estar en prisión o deberían de ser hasta ejecutados, porque son terroristas los dos. ¿Tiene carácter vinculatorio, tiene la Corte Penal Internacional la forma de arrestar a estos infelices? No, porque Benjamín no va a salir del Estado de Israel. Hay grupos de poder en el Estado de Israel que sí quieren enviar a prisión a Netanyahu. Podrían hacerlo, pero la Corte como tal vez no. Estamos hablando de que la Corte Penal Internacional reconoce que Netanyahu es como lo que en su momento fueron los nazis. Los nazis fueron perseguidos por crímenes contra la humanidad. Bueno, pues haga de cuenta que Netanyahu es Hitler, un Hitler sobreviviente de la guerra, y pues es un criminal que debería ser ejecutado, juzgado por un tribunal militar y ejecutado. También es el caso de los líderes terroristas del Hamás. ¿Podrán arrestar a los líderes terroristas del Hamás? No como tal vez, pero la Corte podría presionar a varios países que no estén alineados ni con Israel ni con el Hamás, para emprender un saboteo económico en contra de las operaciones de estos grupos en guerra. Que creo que es evidente que está muy desigual, ¿no? El Hamás cuenta con el respaldo de muchos países narcosocialistas, pero pues el Estado de Israel es Estados Unidos y el Estado de Israel es pues es una amplia alianza de países, la OTAN. Entonces yo no veo que pueda compararse el poder de Israel con el de Hamás. Hamás no tiene bombas de destrucción masiva, Israel sí las tiene. Entonces, bueno, pues algo muy, muy fuerte está pasando ahí. Hamás tiene el respaldo, por cierto, de la República Islámica del Irán, y la siguiente nota tiene que ver con eso. El presidente de Irán, esta noticia no es poca cosa, aunque los medios de comunicación como que la han hecho más discreta, como que no la han querido tratar lo suficiente, porque aún se están investigando las causas. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el secretario de Exteriores, Abdollahian, murieron al estrellarse su helicóptero cerca de Azerbaiyán, en una zona que dijeron que estaba muy nubosa, repleta de neblina. Muchos en redes sociales han comenzado a especular que se trató de un magnicidio, que se trató de un asesinato, porque pues el presidente Ebrahim tenía un enfrentamiento directo con el Estado de Israel, y el Estado de Israel tiene matones internacionales desplegados por todo el mundo y también tiene el respaldo del poder de Estados Unidos. El dictador norcoreano Kim Jong-un ha sido una de las personalidades que se han sumado a manifestar sus condolencias por la muerte del presidente de Irán. Ahora, ¿qué va a pasar en Irán? Irán va a acusar al Estado de Israel de esta tragedia. Eso es lo que está por verse. La encuestadora mexicana Massive Caller declaró a Xóchitl Gálvez como la ganadora del tercer debate presidencial. Periódico Reforma critica una fiesta organizada por la policía de Quintana Roo, pero no criticó de esta misma forma pues los conciertos realizados por Morena en el Zócalo de la Ciudad de México, que fueron pagados con recursos públicos millonarios. Reforma pues comunica que dan a Pemex más de lo que aporta a México. Con Pemex, México está perdiendo más de 44,100 millones de pesos. Pues bien, esas son las notas rápidas y ahora vamos con las portadas. Periódico El Universal, el gran diario de México, dice: imparables delitos como homicidio doloso y la extorsión en México. Todo eso que niega Claudia Sheinbaum. De enero a abril de este año, las cifras de ambos delitos aumentaron. Expertos consideran que este será el peor sexenio en materia de violencia. 9,776 homicidios dolosos se registraron en los primeros 4 meses de este año 2024. Es una nota de Daniela Wachauf. El gobierno federal no ha contenido los homicidios dolosos y las extorsiones en el país. En los primeros 4 meses
han representado un alza. De acuerdo con el secretario de Ejecutivo, el que contea delitos, se registraron 2.306 homicidios dolosos y en marzo 2.416 y en abril 2.622. El delito de extorsión también está imparable, pues en enero se reportaron 906 víctimas, en febrero hubo 940 víctimas y en marzo disminuyó a 885 víctimas, pero en abril volvió a romper récord y las personas extorsionadas por grupos criminales aumentó a 1.034 casos. Casi todos son negocios extorsionados que tienen que pagarle cuota a los grupos criminales de la droga, y también el caso de los transportistas que son secuestrados, extorsionados, etc. El cobro del derecho de piso de los criminales en el gobierno de López Obrador. El calorón no da tregua en la Ciudad de México, dice que las temperaturas van de 31 a 34 grados centígrados. Andrés Manuel López Obrador indaga contrato dado a una empresa facturera. Accionistas de la empresa a la que Sedena adjudicó una obra del Tren de Sonora están ligados a fraudes fiscales. 647 millones de pesos es el monto del contrato que se otorgó a la empresa 3PM. Esta es una nota de Alberto Morales y Pedro Villa y Caña. Pues sí, es muy importante todo esto, pero ¿realmente creen que va a resultar alguien en la cárcel producto de este acto de corrupción? Los candidatos en la campaña. Clara Brugada pide no cambiar el oro por los vidrios. O sea, el metro que se está pudriendo y cayendo, ese es el oro. Taboada Marea Rosa confirma que la derrota es clara. La derrota de Clara Brugada es clara. La derrotada es clara, dice, ¿no? Costner busca billonarios. Tras una ovación de 7 minutos en el Festival de Cannes con Horizons, An American Saga, el actor y director dice que la batalla para levantar sus películas es encontrar financiamiento. Dice que ya no es tan fácil como antes. Fadanelli, Me basta la literatura, el escritor que considera pesimista, pragmático, habla en su libro del desorden y el crítico de la dispersión pura. Tribunal va por primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, sí lo reconoce. La analista económica Valeria Moy dice: la desaceleración económica nos está alcanzando. A diferencia de 2023, los pronósticos de crecimiento se están ajustando a la baja. ¿Y sabe por qué? Fundamentalmente porque Estados Unidos no tiene buenos datos económicos en este momento. Vamos con, también el hecho de que el presidente haya dicho que no me vengan con que la ley es la ley, espanta en gran medida el crecimiento de negocios. Además existe una enorme burocracia y ahora también el pago de piso a los narcotraficantes impide que la economía tenga dinamismo. Vamos con el periódico Excelsior. Temen caer en deepfakes. Un 89% de los mexicanos advirtió estar preocupado por el mal uso de los vídeos, imágenes o audios manipulados con inteligencia artificial. Les da miedo en algún momento compartir, dice, alguna noticia que pudiera considerarse falsa. Tributo político con la cinta Lula dedicada al presidente de Brasil, que es un capo criminal, por cierto. El cineasta corrupto Oliver Stone, quien ha elogiado dictaduras criminales como la de Hugo Chávez, regresa al Festival de Cannes en su faceta de documentalista. Yo le diría falsificador de la historia. Él además también rodó, creo que un supuesto documental sobre la muerte del expresidente John F. Kennedy, que como todo mundo sabe no era un santo, es un personaje de hecho oscuro y polémico, pero que todo parece indicar que fue asesinado por órdenes de un alto mando de Israel debido a que se negaba a entregar la tecnología de destrucción masiva a dicho estado. Hoy en día acumulan ojivas y ojivas nucleares en una planta de procesamiento que está ubicada en Dimona. Solicitan arresto de Netanyahu, también lo destaca. La Corte Penal Internacional, firma Karim Khan, pidió detener el primer ministro, también a 3 dirigentes del grupo terrorista Hamas, por crímenes contra la humanidad. En Israel, policías usaron cañones de agua para dispersar las protestas que exigen que Benjamín Netanyahu sea enviado a una prisión.
487 candidatos cuentan con protección, afinan operativo para asegurar la paz en los comicios en la recta final rumbo al 2 de junio, ya prácticamente a menos de 11 días. El Gabinete de Seguridad y el INE revisaron las estrategias para garantizar a los ciudadanos que salgan a votar seguros. 248 auditores estarían revisando las elecciones. Senadores se ponen la camiseta electoral. Bueno, pues eso es lo que dice Excelsior también, que peligra la producción de alimentos, el clima extremo, este calor, la falta de agua, pues está perjudicando los cultivos. Refrescan a los animales tras la muerte de varios monos zaraguatos en Tabasco. Pues voluntarios de Comalcalco, Tabasco, dice que llevaron a los primates, aves, reptiles, pues algo para refrescarse. Están abasteciendo el lugar con agua, dicen que intentarán de esa forma evitar que caigan de calor. La tercera ola de calor derrite la República, dice, casi 34 grados centígrados o más. Comparten ética y visión sobre México, supongo que es referente a los académicos que le firman a Xóchitl Gálvez. No, es Altagracia Gómez, presidenta de Promotora Empresarial del Occidente, coincide con Claudia Sheinbaum, dice que en sus proyectos. Pues ya sabemos que esta tal promotora empresarial anda muy perdida, porque si lo que quiere es promover el desarrollo empresarial, Sheinbaum no es la vía. Ya hemos estado hablando de su nueva constitución, de su proyecto de limitar la asociación privada. Revocan suspensión para que el gobierno aplique la prueba PISA. Revocan suspensión para que el gobierno aplique la prueba PISA. Un tribunal declaró nulo pues la resolución que se le había otorgado a Educación con Rumbo al no tener clara la evaluación, que es un derecho que no les queda claro si la evaluación sea un derecho que se pueda proteger por el amparo. Bueno, se supone que ese amparo se había revisado y que estaba correcto en el sentido de que es un derecho mejorar la educación continuamente, así quedó en la Constitución, y para eso hay que evaluar, pero ahora dicen que lo revocan. Periódico La Jornada. Piden órdenes similares contra 3 dirigentes del Hamás. Fiscal de la Corte de La Haya solicita arrestar a Netanyahu. Pues sí, pero eso no es lo más importante del día. O sea, hay cosas mucho más importantes que están ocurriendo en el país. Y, por ejemplo, nunca vamos a ver en La Jornada, ¿no?, los hechos de violencia que se han registrado, personas descuartizadas que fueron halladas en una hielera, una familia quemada viva de 6 integrantes en Chiapas, gobernado por Morena. Pues eso no le interesa al periódico La Jornada. La Jornada quiere, como hacen los medios de propaganda rusos, quiere hablarnos del extranjero, porque dicen que los problemas son allá afuera, aquí dentro no hay nada. Andrés Manuel López Obrador apremia resolver las demandas de la CENTE, o sea, de un grupo de extorsionadores que no quieren regirse por las leyes laborales del artículo 123, que son unos delincuentes que se dedican a no dar clases, a dejar en el analfabetismo a los estudiantes, y los está premiando con decir que pues quiere concederles lo que ellos quieran, porque no pudieron, pero al menos intentaron agredir, golpear, dañar a los manifestantes de la Marea Rosa durante el domingo 19. Vamos rápido con lo que sea justo, sin burocracia, dice López Obrador. Tienen razón en sus exigencias, pero debo de cuidar el presupuesto. La Secretaría de Gobernación se negó a reconocer que los maestros sufrieron agresiones de la Marea Rosa, aunque ellos estuvieron diciendo que había 6 lesionados. El día de ayer el periódico La Jornada presionaba, insistía que la Marea Rosa era muy violenta, que era peligrosa. Bloqueos de la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas como parte del paro magisterial. Por cierto, que en redes sociales estuvieron difundiendo eso. Tenga usted mucho cuidado porque va a pasar por su casa la Marea Rosa y son peligrosos. No tardan mejor ni les doy ideas, pero no tardan en hacer que se disfrazan de rosa y cometer incluso hasta actos delictivos, porque así también le ha hecho López Obrador para destruir movimientos sociales. Pierde fuerza el dinamismo económico del país, alerta INEGI. En marzo hubo un crecimiento de 2.4%, mientras que para abril
se desaceleró 1.7%. Las actividades industriales fueron las que más se fueron a la baja. Los servicios lograron mantener el avance. Bueno, porque lo que pasa es que los servicios, por servicios hablamos de todo lo que es necesario para mantener un negocio, esos pues no se van a desplomar tan fácilmente, pero también algunas veces caen. Escala la pugna diplomática entre España y Argentina. La respuesta será acorde en caso de que Milei no se disculpe, advierte el corrupto socialista Pedro Sánchez, que su esposa, pues sí, es bien corrupta, tenía acuerdos muy discutibles con una aerolínea que se rescataron con recursos públicos cuando evidentemente todos tuvieron que padecer la quiebra y la falta de apoyos del gobierno. Periódico Milenio solicita Corte Penal arresto de Netanyahu y líderes del Hamas. Eso lo destaca como la nota más importante. Ya le está copiando Milenio a La Jornada. Llaman a votar por Xóchitl 276 escritores y académicos frente a la deriva autoritaria de López Obrador. La democracia está amenazada. 276 escritores y académicos articulistas llamaron desde diferentes puntos ideológicos a apoyar a Xóchitl Gálvez. En columnas de opinión, Patterson dice: la candidata opositora terminó mareada por la marea rosa. Eso quisieras. Rana Forobar dice: por el mundo debe amar los aranceles de Joe Biden. O sea, como que esta señora está hablando que de impuestos verdes. Y el judío estadounidense, que no tiene nada que hacer en México, pero que se mete en nuestros asuntos. John Milackerman, que ha sido premiado por El Corrupto Milenio con una columna de opinión, dice lo siguiente: la claridad de la victoria y la dinámica de Iztapalapa. O sea, a él le preocupa que, bueno, él dice que sí se va a ganar Iztapalapa por parte de Morena. Un judío estadounidense, miembro de una logia llamada Skull and Bones, que ha sido de los peores enemigos que ha tenido nuestro país históricamente, escribiendo en el periódico Milenio. Es un militante del partido narcotraficante Morena, es un personaje rechazable. Bajan a la mitad suministro de agua para la industria en Tampico, Madero y Altamira. La tercera ola de calor comenzó en México con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Yo ya lo sabía. Cuando estuve viendo la otra portada que decía 35 grados, no es cierto. Hace más calor. Periódico Reforma. Arma jefe policíaco fiestón millonario. Usa a sus escoltas para la vigilancia en festejo privado en un salón exclusivo. Estuvieron presentes la reconocida agrupación Los Tucanes de Tijuana. En el escenario, el director de la Policía de Investigación de Quintana Roo, Pedro León Toro Peña, la armó el pasado 18 de mayo en una fiesta de 15 años a lo grande para su hija María Fernanda. No fue una fiesta pública. Disculpen, yo pensé que había sido una fiesta pública de la policía. Fue una fiesta privada. De todas formas, mi crítica fue que el periódico Reforma debía criticar severamente el gasto de recursos públicos en conciertos en el Zócalo, que son también corrupción electoral. Bueno, en este caso pues fue un funcionario público, un policía, el jefe de la policía, que dicen que se gastó mucho dinero porque los Tucanes de Tijuana llegan a cobrar 3.5 millones de pesos por presentación. O sea, quien estaba pensando que esta música es pues mucho se dice que dirigida para un público pobre, rural o campesino de México, pues fíjese que ellos, al menos ellos, no son pobres. Cobran más de 3.5 millones de pesos por presentación. Y pues también el Reforma destaca que se tocaron también narcocorridos en la fiesta de 15 años de su hija. Entonces, es el jefe de la policía de Quintana Roo. ¿No debería de tener tantita educación y decir que los narcocorridos es una ofensa para nuestro país? Pues también para su hija los narcocorridos. Qué mal. Muy mal. Dan a Pemex más de lo que aporta. Por primera vez desde el año 2020, en el primer trimestre
de este año, Petróleos Mexicanos recibió más apoyos a través de transferencias de lo que ha aportado para los gastos de la nación. Con ello, las arcas públicas tuvieron una pérdida de 44,100 millones de pesos. Al cierre de los primeros 3 meses de este año, los ingresos que aportó la petrolera de la Federación sumaron 33,000 millones de pesos, pero el gobierno le devolvió 77,000 millones de pesos vía transferencias, señaló México Evalúa. Mariana Campos, directora de dicha organización, pues dijo que esto pues no es una empresa productiva, no el caso de Pemex. Es el primer sexenio que exhibe un trimestre en el que Pemex no aportó nada al presupuesto. México Evalúa criticó que para sostener el apoyo a Pemex a través de la Secretaría de Energía, el gobierno federal castigue otras dependencias y otros organismos, les quita los recursos y los manda a Pemex. Y así, de todas formas, no se va a salvar Pemex. Porque Pemex lo único que puede hacer es tratar de captar inversión privada, o sea, privatizarse parcialmente, y de esa forma podría superar esta clase de deudas, pero como el presidente lo que quiere es tener Pemex como una caja chica en la que no se entreguen realmente nunca rendiciones de cuentas, quiere que sea una caja opaca, negra, pues no quiere la inversión privada, ni mexicana ni extranjera, que podría haber inversión mexicana dentro de Pemex, pero no quiere. Contamina agua sucia la comida callejera. Ante la escasez de agua y el intenso calor, diversos virus, dicen ellos, bacterias y hasta materia fecal, excremento, se encuentra en los alimentos de la calle. Yo les recomiendo, no compren ahorita, en este momento, comida en la calle. No compren antojitos porque pueden venir sucios, y además por la falta de refrigeración es muy común que algún elemento se eche a perder y se desarrollan bacterias. Que la mayoría de los alimentos tienen bacterias, por más limpios que seamos, pero con el calor se puede multiplicar más rápidamente un determinado tipo de bacteria agresiva. Respaldan intelectuales a Xóchitl Gálvez, aquí dice que son 250, que pues dicen que está amenazada la democracia. Enrique Krauss firma, Gabriel Said, que es un poeta, también firma, Enrique de la Serna, Christopher Domínguez, la internacionalista Isabel Turrent, que ellos también elogiaron mucho la participación de Xóchitl Gálvez en el debate presidencial. Yo creo que sus críticas fueron muy acertadas. Pues ellos le están firmando un apoyo a Xóchitl Gálvez, más de 276 intelectuales. El periódico El Financiero dice que anticipa indicador oportuno debilidad económica. La IOAE perfila un avance del 0.1% en abril con un grave estancamiento en servicios, en el consumo de servicios. El menor dinamismo inicia a inicios de este año, 2024, se extendería hasta el segundo trimestre, al menos hasta abril, lo que provocaría un ritmo más lento de los próximos meses. En el cuarto mes, la actividad económica habría anotado un crecimiento de apenas el 0.1% mensual y 1.7% anual, el más bajo desde enero, según cifras desestacionalizadas del indicador oportuno de actividad económica. Bueno, dice, impuesto de Estados Unidos a autos chinos pone en jaque el comercio. Ve Cámara de Comercio de China un impacto negativo para México por los aranceles que le quiere poner Estados Unidos, como tratando de hacer lobby, ¿no? Lobby en conjunto con López Obrador. La elección no es un trámite, aclara Claudia Sheinbaum, niega que haya autoritarismo, pues si ayer lo volviste a repetir. Con René Delgado le dijiste que sí, que López Obrador ya te había entregado el bastón de mando, el bastón de brujería y el mando. Niega haber volado en avión privado de Sergio Carmona. Mario Delgado está asustado porque Xóchitl Gálvez lo exhibió con un huachicolero fiscal. Les explico rápidamente qué es un huachicolero fiscal. Varios barcos han estado llegando cargados de gasolina de los Estados Unidos, donde sí es gasolina barata, la transportan y llega a los puertos de Tamaulipas. Ahí la descargan en varias pipas. Esto es del crimen organizado. Los criminales obligan a los gasolineros del norte del país a comercializarla, y de ese dinero, de todos esos impuestos que no se pagaron al gobierno, que no se destinaron a nuestros gastos como nación,
se los quedó Morena y de ahí se financiaron muchas cosas terribles como la gobernatura de Américo Villarreal y la gobernatura de Sinaloa. Se sospecha, se denuncia, esto fue denunciado por Código Magenta, un medio de comunicación que ha tenido una serie de investigaciones que el gobierno de López Obrador no ha podido refutar. Entonces, pues ahí se le acusa a Mario Delgado de haber tenido una alianza delictiva con Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol, que ya fue asesinado y que su hermano, dijo Xóchitl Gálvez durante el debate, huyó a los Estados Unidos de Norteamérica y se ha convertido en testigo protegido de la DEA para declarar contra Morena porque se sospecha por parte de él que Mario Delgado presuntamente estaría detrás del asesinato de su hermano Sergio Carmona. Recuérdese que en este gobierno también se han caído muchos helicópteros y aviones de prestanombres de los hijos de López Obrador. Entonces, esto pinta para algo mucho peor. Todos los días esto pinta para algo peor. O sea, estamos hablando de un gobierno que auténticamente es la mafia. Sheinbaum usa credenciales de mexicanos, acusan autoritarismo tras el último debate presidencial. 250 intelectuales, periodistas y académicos firmaron un manifiesto de apoyo a la hidalguense. Denuncian que Claudia Sheinbaum, estaría usando de una manera indebida creencias de los mexicanos. Qué bueno que este grupo de intelectuales, entre los que incluso pues no encontramos así devotos católicos tampoco, pero sí se dan cuenta que Claudia Sheinbaum es judía atea y que por tanto de pronto portar símbolos católicos es un acto de hipocresía y oportunismo político. Xóchitl Gálvez le reprochó en el debate: ¿acaso le contaste a su santidad el Papa Francisco que destruiste una iglesia en Tlalpan? Eso dejó callada a Sheinbaum. Las ventas mismas, tiendas crecieron apenas un 0.6% en abril y 3.5% las totales, reporta la ANTAD, un mal desempeño. El dólar se encuentra en 16 pesos con 55 centavos. Pues yo creo que ya se quedó por ahí, ya no va a bajar. Periódico El Economista, crecimiento de la economía se habría estancado en el cuarto mes. El repunte de 0.1 mensual ante la desaceleración de los sectores secundario y terciario. Secundario pues es comercio y terciario es servicios, ¿no? Entonces pues estos dos se encuentran desacelerados. Oro alcanza máximo histórico ante reportes. Estados Unidos, el metal precioso ganó ayer un 0.31% para lograr el 2.429.30 dólares por onza el lunes respecto de las cotizaciones del viernes. Si el oro está al alza, quiere decir que las monedas están perdiendo valor. No es que realmente el oro cada vez valga más. El oro vendría a ser el referente estacionario del valor. Una fuente, una divisa, vamos a decir, que se mantiene estable. Siempre es la más estable. Si aparece que vale más, es porque tanto el dólar como el peso y todas las monedas del mundo pierden cada día más su valor. Las industrias de electricidad, gas y agua caen en 26.8%, dice INEGI. Es el peor desempeño en 5 sexenios y la primera caída sexenal. Industria de la electricidad, gas y agua caen 26.8%, reporta INEGI. Buena portada del periódico El Economista. Este dato es muy importante. Porque si se encarece la oferta, ¿qué es lo que va a pasar? A menor oferta se va a elevar la electricidad, el gas y el costo del agua. Entonces eso es lo que estamos próximos a experimentar. Probablemente y lo tapen o lo retrasen un poco más. ¿Con qué? Pues endeudando al país con subsidios. Lía Limón va por segundo periodo al Álvaro Obregón. Dice, trabajo de los últimos 3 años. Bueno, dice ella que ha trabajado en los últimos 3 años para ganar aprobación en su administración. Ciertamente Lía Limón ha sido una persona muy colaborativa del Partido de Acción Nacional y ha emprendido muchas denuncias contra los desastres de las obras públicas autorizadas por Batri.
Xóchitl Gálvez exhorta a salir a derrotar el abstencionismo. Claudia Sheinbaum dice seguridad, movilidad y agua para la Contreras, para la Magdalena Contreras. ¿Y por qué no lo hiciste como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Es mentirosa, ¿no? Maines dice estilo de propuestas serias y sin confrontaciones. Lo dice el payaso, el borrachín, que se graba bailando con unos tenis de color naranja. Nos quiere hablar de seriedad. Nos quiere hablar una sexoservidora de castidad. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Espera a más votantes. El arzobispo de Yucatán ve mucho ánimo político en las elecciones del 2 de junio. No vale la pena distanciarse por un candidato, dice. Ante las elecciones de Yucatán, el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega afirmó que ve mucho ánimo político en el estado y espera que esto se refleje en las urnas, en las elecciones del 2 de junio con su participación. Quinto destino mundial. Cancún está destacado entre la lista de los lugares más visitados en verano. El hacker Julian Assange gana un round. El Tribunal Superior de Londres, Inglaterra, autorizó a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a los Estados Unidos. Mire, si realmente quisieran extraditarlo o hacerle algo, ya hubieran hecho eso. Expresó su apoyo a Xóchitl Gálvez, pide a la comunidad cultural de intelectuales votar por la oposición para que se garanticen las libertades de los ciudadanos. El ejercicio reduce los riesgos de morirse. Hayan beneficios para personas de más de 60 años de edad que practican ejercicio. Las actividades intensas tienen mayor probabilidad de reducir el riesgo de una muerte como enfermedades cardiovasculares entre un 30 y un 40%, afirma la revista JAMA Internacional Medicina. JAMA Internal Medicine, supongo que eso es lo que quise decir. Los investigadores hicieron el estudio a largo plazo, 9 años duró el estudio, con 14,000 mujeres, dando como resultado que 9% habían fallecido y 4% habían desarrollado una enfermedad cardiovascular. Los autores asociaron los datos a la actividad física y demostraron que es menor el número de personas que mueren de estas enfermedades y que han realizado ejercicio toda su vida. Vamos con el Sol de México. Tiene en su portada Santiago Taboada. El metro no estaba así. Así dice Santiago Taboada. El metro no estaba así. Una de las prioridades de Santiago Taboada es invertir 26,000 millones de pesos en el metro. La línea 2 sobre todo dice que se tiene que ampliar de Tasqueña al Estadio Azteca para el Mundial de México 2026. Tiene visión de futuro. En entrevista, el candidato a la jefatura de gobierno de Va por la Ciudad de México habla también de la estrategia de seguridad para recuperar las zonas tomadas por el crimen organizado con Sheinbaum. Jade Jagger, en México, aunque nació en París, la infancia de esta mujer dice que también pasó en Nueva York, incluido... Bueno, ella es hija de un cantante que sobre todo es relacionado con consumo de drogas, estridencia, Mick Jagger. Fueron atraídos hacia este lugar también personajes como Andy Warhol, que fue un pintor de estilo pop, homosexual, y se le acusa incluso de cosas peores como de abuso de menores. Todas estas personalidades están unidas en lo que yo he denominado el cártel Lolita. Y pues Mick Jagger pues es una figura del mal, porque hay que recordar que de los Rolling Stones dicen ellos que son sus satánicas majestades. Por cierto que una vez grabaron un video aquí en la Ciudad de México en una iglesia que está en ruinas y que es un patrimonio pues verdaderamente valioso de nuestro país. Fue una iglesia donde se guardaban, ahorita no me acuerdo dónde se encuentra, donde se guardaron los bergantines que fueron utilizados para el combate de Hernán Cortés contra la Tenochtitlan. Es un templo. Es el exhospital y convento de San Lorenzo. Un sitio de un valor cultural incalculable,
que incluso tiene a las afueras un recuadro que dice: hacia este lugar Hernán Cortés estableció el fuerte de las Ataranzas por el año de 1522. Por el año de 1522. Bueno, pues ahí estos satanistas se presentaron. ¿Por qué? Pues porque es una iglesia abandonada, es un centro cultural importante de México y seguramente, aunque no aparece en la colección de fotografías, fueron a hacer actos blasfemos a esa iglesia. Porque sí son satanistas los Rolling Stones, no me queda ni la menor duda. Que por cierto están muy relacionados, últimamente estuvieron relacionados con este cantante judío Adam Levine, que es el vocalista de Maroon 5. Los Rolling Stones son una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos, dicen ellos, por sus más de 60 años de actividad ininterrumpida. Se les conoce como sus satánicas majestades, contaron su estrecha relación con México, que grabaron videos aquí en México, que en México en el año de 1995 visitaron un abandonado hospital, la iglesia de un abandonado hospital para los leprosos en la época colonial, ¿no es cierto? Nosotros nunca fuimos colonia virreinal, en la zona de San Lorenzo, en el corazón de la Candelaria, para grabar un video titulado I Go Wild, Yo Voy Salvaje. Los creadores de Paint It Black y de Satisfaction eligieron dicho lugar para darle un underground al clip, pero nunca pensaron que habían elegido uno de los sitios históricos más importantes de la Ciudad de México, dijéramos la piedra angular, ¿no?, de la Ciudad de México, porque fue el primer punto de civilización cristiana, el fuerte de Hernán Cortés, el hospital en el que se trataban los leprosos del siglo XVI y XVII durante la Guerra de Conquista, o mejor dicho de liberación sería, porque pues los pueblos indígenas también luchaban por liberarse del yugo de los caníbales mexicas. Fue elegido como bodega para almacenar los bergantines por el mismo conquistador español Hernán Cortés, meses previos al apoderarse de la capital del imperio azteca, la Tenochtitlan. La antigua iglesia de San Lorenzo aún puede verse desde las alturas del recorrido del metro que va de Santa Anita a Martín Carrera. Existen decenas de fotos y grabaciones donde se puede ver a Keith Richards tomando vodka sentado en una pause del video y a Mick Jagger sentado en una silla de grabación, y este último sereno con Charlie Watts tocando su instrumento. A pesar de los siglos de abandono, el ex hospital y convento de San Lorenzo permanece en pie. Dice que hace muchos años fue un lugar muy concurrido. Después de la independencia, dicha construcción comenzó a quedar en el abandono hasta el grado de ni siquiera ser tomado en cuenta para futuras renovaciones o construcciones, y mejor pasó a ser parte de los terrenos de una fábrica de enlatados conocida como Clemente Jacks a mediados del siglo XX. Actualmente el antiguo hospital pertenece a la asociación religiosa Asamblea de Dios, la cual adquirió dichas ruinas teniendo en cuenta la relevancia histórica del inmueble. Le falta presupuesto federal al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para conservarlo. Y yo me pregunto, ¿esta organización religiosa acaso o el gobierno de México les autorizó a estos meterse a un sitio histórico como este? Ya saben que en nuestro país lo que es valioso nunca se le presta la debida atención. Pero ahora dicen que va a venir Jade Jagger, hija de uno de los que se ostentan como satánicas majestades, a México. Y en efecto que son eso. El día más violento. El domingo se convirtió en el día más violento, con un total de 104 asesinatos dolosos registrados en este país. Estos números superan el récord anterior de 103 homicidios que ocurrió el 28 de abril. Las industrias pagarán multas por apagones, afectan procesos y entregas. Algunas manufactureras perderán hasta 5% del costo de su producción por los apagones de López Obrador.
Según Carlos Palencia, director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, lo que no te dicen es que los apagones afectan la competitividad de las empresas. Tu cliente final te puede penalizar si no entregas a tiempo el producto afectado por la falta de energía. Este es un duro reclamo para Manuel Barlet, experto en apagones, que dijo que no, que la industria no estaba afectada. Exportaciones mexicanas, sino también el precio final del consumidor, pues se lo pueden cobrar al mismo consumidor. De acuerdo con el organismo que representa 6.500 millones de empresas manufactureras de México que exportan, a nivel internacional las pérdidas son de más de 200 millones de dólares. Palencia explicó que los cortes de electricidad, como los que ocurrieron el 7 y el 9 de mayo, pueden causar averías en las máquinas que se utilizan en esta industria que no se pueden frenar de esta forma. Ahí lo tienen, buena portada tanto del Sol como del Economista. Nos están revelando datos muy lamentables de la economía y del empleo. Tenemos que leerlos entre líneas e interpretarlos, porque el hecho de que estén en el periódico tampoco quiere decir que todos lo entiendan. Rechaza Batres que los adultos mayores paguen el metro, tacha de insensible al Partido Acción Nacional. A ver, las personas mayores dicen que el metro no tiene escaleras, no tiene elevadores. Es una cosa espantosa, tienen miedo de sufrir un accidente y fracturarse, porque pues las personas mayores tienen los huesos ya porosos. O sea, a ellos no les importa pagar un poco más el metro o pagarlo, si con eso tienen un funcionamiento de primer mundo. Pero para eso se tiene que ir Morena, porque yo hablé con algunos de los técnicos e ingenieros de reparación del metro y a mí me dijeron muy indignados: Andrés es un maldito infeliz, se roba todo el dinero para mantener una bola de huevones. Así me dijo el señor, que por cierto vivía por, bueno, no voy a decir su domicilio, pero él vivía por Cuautitlán de Romero. Y él, durante una hora que estuvimos atrapados en el tráfico, me comentó todas las cosas tan desagradables que hacía López Obrador y su Marcelo Ebrard y todos los otros que han estado relacionados con él, robándose el dinero del metro. Todo del metro, por eso el metro se está cayendo. Sí hay muchos recursos destinados al metro, sí hay subsidio, pero de todas formas nada se empleó. Los obligaban a buscar chatarra o poner cosas provisionales para que el metro no dejara de funcionar. Obviamente que eso llega a un momento en el que dice, pues ya no se puede remendar más el funcionamiento, ya no. Llega la tercera ola de calor y permanecerá hasta el 29 de mayo, prevén hasta 34 grados. Reforma dice que 45. Perturbador todavía persiste la violencia de género en México, dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Metro y seguridad es lo que propone Santiago Taboada, ampliar 3 líneas del metro, más de 26,000 millones de pesos extras y mantenimiento y recuperación de zonas cedidas al AMPA, es decir, a los delincuentes. Los retos del próximo gobierno de Taboada, dice. Realiza alacente bloqueo en el primer cuadro de la Ciudad de México. No nos iremos del Zócalo, dicen los delincuentes, que no dan educación. Está la foto de Jade Jagger, dice, busca hoy tu suplemento normal. El día último del debate presidencial fue el más violento. El día del debate presidencial, domingo 19, hubo 104 asesinatos. Hasta más asesinatos hubo, lamentablemente. Periódico AM. Firman por la paz. Las tres candidatas a la gobernatura de Guanajuato se comprometen a trabajar en serio. El compromiso por la paz es impulsado por más de 100 organizaciones, la Iglesia Católica, empresas y universidades. ¿Quiénes son las candidatas? Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, Alma Alcántara Hernández, de Morena, y Livia Denise García Muñoz, del Partido Acción Nacional, son las que firman esto. Livia y Xochitl llenan un estadio. La candidata del PRI-PAN-PRD a la gobernatura, Livia Denise García Muñoz Ledo, supongo hija o familiar de Muñoz, del difunto, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, tiene los mismos apellidos, adelantó que cerrará su campaña el domingo 26 con un evento masivo en el que se espera
la asistencia de la candidata presidencial. Claro que viene Xóchitl, vamos a llenar el estadio de León y nos va a faltar espacio, aseguró. El Informador, el calor, pega la ola de calor hasta 43.5 grados centígrados en Jalisco, es un infierno. Patines eléctricos fuera de control, quieren hacer algo con ello. Juan Medina compró un patín eléctrico hace 2 años en un centro comercial de la metrópoli. Dice que cuando decidió adquirirlo, lo convenció el hecho de que alcanzaría 20 kilómetros por hora. Con ese vehículo motorizado va de su casa, ubicada en la colonia Jardines de Nuevo México, en Zapopan, a la estación Arcos de la línea 3 del tren ligero. Y de ahí a su trabajo, en el primer cuadro de Guadalajara, invirtió 7,000 pesos en comprar esto. Es la máxima velocidad que alcanza. Si quieres más, hay que truquearlo, es decir, pues manipularlo, creo que ilegalmente, ¿no? Pero yo no me animo porque me parece peligroso, señala. Sin embargo, Juan, quien es artista, comparte que actualmente ve que hay patines más grandes que llegan hasta los 50 kilómetros por hora. Esto de que ya llega a los 50 kilómetros por hora podría obligar a que o fueran sacados de circulación o que se les pongan restricciones por parte de la Secretaría de Movilidad. Iván Dávila comenta que la semana pasada vio un hombre a bordo de su patín eléctrico en Prolongación Alcalde e Irene Robledo, en la colonia Santa Elena Alcalde. Refiere que parpadeó y vio algo que se movía muy rápido a la altura del negocio de hamburguesas por la lateral del norte-sur de dicha avenida. Observó que era un hombre vestido de negro, un joven que no traía casco y manejaba a exceso de velocidad en el carril de automóviles más grandes, los que van más rápido, los del centro. Algo similar a esto se ha estado reportando. Dicen que es necesario que tengan una regulación. Bueno, pues esto ha sido todo con relación a las portadas. Rápidamente revisamos lo que está en las tendencias. En Playa del Carmen ejecutan a colaborador de equipo de campaña de Morena. La Fiscalía General del Estado reveló que la víctima formaba parte del equipo de la candidata a la presidencia municipal de Solidaridad. Pues otra de las víctimas en este proceso electoral. Yo les he dicho que ya van más de 60 personas asesinadas en este proceso electoral, y eso no lo reportan los medios siguen diciendo que son 30 o incluso menos. Ejecutan a un hombre en la vía pública en García. Un hombre fue ejecutado en plena vía pública en García. Esto ocurrió hace 3 días, el 18 de mayo. Ejecutan a un hombre al interior de su casa en Pesquería. 7 sujetos armados ingresaron a la vivienda y sorprendieron a la víctima, a la que le dispararon en varias ocasiones en Colonia Colinas del Aeropuerto. Ejecutan a un hombre al interior de un bar, esto en Aguascalientes. Los testigos dicen que varios hombres armados ingresaron y le dispararon en varias ocasiones. Ejecutan a un hombre en Ciudad Juárez, esto ocurrió en las calles de Colonia Los Cometas. Ejecutan a 2 personas con arma larga, con arma de grueso calibre. 2 hombres son privados de la vida a balazos cuando se encontraban en su domicilio en la colonia Valle de Lincoln. Se les encontraron también dosis de marihuana. Ejecutan a dueño del bar Pez Vela, esto en Puerto Escondido. El dueño del bar Pez Vela fue ejecutado a balazos al interior de su propio negocio durante la noche de este lunes por hombres desconocidos, revela el periódico El Imparcial de Oaxaca. Fueron privadas de la vida a balazos 2 mujeres y un hombre en Culiacán, Sinaloa. Se trata del triple homicidio en la colonia San Fermín, en Culiacán, Sinaloa. 3 mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos por un grupo criminal. Esto lo comunica Los Noticieristas, el portal de Los Noticieristas.
Ejecutan a un joven en la colonia Echeverría. En diferentes casos, pues bueno, se asesinó a un joven en la colonia Echeverría. También fueron arrojados restos humanos en la calle durante la noche del lunes y la madrugada. Esto lo revela el periódico El Occidental. Sicarios ejecutan a un vendedor de pan en Tlalpan, Ciudad de México, gobernado por Morena. Le dieron el tiro de gracia en la cabeza. Los sicarios armados ejecutaron de un tiro de gracia en la cabeza a un vendedor de pan. Un simple vendedor de pan. ¿Qué daño les podía hacer el vendedor de pan? Le dispararon hasta en la cabeza. Ejecutan 12 personas en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, gobernado por Morena. Vamos a destacar en un momento algunas de estas notas. Ejecutan a un presunto extorsionador en Atoyac. Esto lo revela el periódico El Vigilante en Veracruz. Ejecutan a un hombre en los Cometas Juárez, esto ya lo habíamos comentado. Sufre Acapulco una nueva jornada violenta, fueron ejecutadas 12 personas en las últimas 10 horas, revela Reflectores MX. Bueno, vamos entonces a ahondar en la nota que les acabo de presentar, que acabo de enunciar. También ejecutan a un camillero frente a pacientes y compañeros del hospital en Uruapan, Michoacán, gobernado por el partido Morena. Ejecutan a un joven, un menor de edad de 17 años, mientras se cortaba el cabello en la colonia Camino Verde. Ejecutan a un hombre en el exterior de su vivienda en Pacesachi, esto en Cuauhtémoc. Un hombre falleció al mediodía del 20 de mayo de 2024 por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, disparos, precisamente en Pacesachi. Privan de la vida a una mujer frente a su hijo, esto en la colonia Mirador de San Antonio, esto en Juárez, Nuevo León. Una mujer fue asesinada en su domicilio ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, mientras su hijo menor de edad observó cómo privaban de la vida a su propia madre. Diario Cambio publica, pues de esta forma no lo dejaron refrescarse. Asesinan a un hombre cuando se comió una nieve en Xochitepec, estado de Puebla. Ejecutan sicarios a un hombre en el kilómetro número 5 de Juárez. Se trata del homicidio doloso número 68 que ha ocurrido en este mes de mayo. Ejecutan a El Móquer y a su acompañante en la colonia 2 de Mayo. Ahora los occisos fueron identificados como Giovanni N. alias El Móquer, quien contaba con antecedentes penales, y Osvaldo N., su acompañante. Ejecutan a 2 empleados del ayuntamiento de Bacalar. 2 empleados del ayuntamiento fueron privados de la libertad y luego fueron arrojados sin vida frente a una funeraria. ¿Se da usted cuenta que esta clase de notas no están saliendo pues así todas unidas en la mayoría de los medios de comunicación? Vamos entonces a iniciar con esta última parte, que son las notas rojas de México. Algunas, porque no puedo abarcarlas todas, ni conozco todas, pero al menos la gran variedad del territorio mexicano tratamos de cubrir. Sicarios ejecutaron a un vendedor de pan en Tlalpan, Ciudad de México, le dispararon en la cabeza. Lo anterior generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia, sin embargo no hay personas detenidas. Se trataría de un vendedor de pan de 59 años de edad. Dicen que quienes lo atacaron habrían sido unos motosicarios. La ejecución se dio en la calle conocida como Chancenote, esquina con Cagua, de la colonia mencionada de la alcaldía Tlalpan. En Tlalpan, gobernado por Morena, ahí gobernó durante muchos años Claudia Sheinbaum, se han registrado muchos hechos de violencia como este, sobre todo asaltos al transporte público. Esto lo reporta, o pueden encontrar la nota completa en el periódico Tribuna. Ejecutan 12 personas en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero. Esto lo comunica el periódico Dallas News. Los asesinatos ocurrieron en la colonia Ricardo Flores Magón,
Icacos y Carabalí. 12 personas. Los cuerpos fueron encontrados con signos de tortura, maniatados y apilados. 6 personas fueron encontradas alrededor de las 10 horas con 30 minutos en la colonia Carabalí, sobre la calle Diego Hurtado de Mendoza, frente al condominio Genovesa, cerca de la glorieta Aguas Blancas. Entre las víctimas se encontraban 2 personas del sexo femenino. También se suman otros 2 casos, registrados casi de manera simultánea en la colonia Ricardo Flores Magón, donde fueron ejecutados 3 hombres y una mujer alrededor de las 5 de la tarde. Y bueno, esto habría ocurrido entre las calles 19 y 21. Minutos después, a una cuadra de distancia, quedaron tendidos también el cuerpo de una mujer y un hombre en la calle 1 de Abril tras ser atacados a balazos. Todo esto en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, que todavía no se recupera de la destrucción de Otis. Una de las víctimas murió mientras era trasladada al hospital de Acapulco, en el quemado, de acuerdo con los reportes locales. También en una papelería llamada Las Auténticas, ubicada en Colonia Icacos, un joven fue asesinado a balazos a las 4:25 de la tarde. También fue reportada una víctima adicional a las 11 de la noche en el puerto de Acapulco, en la zona tradicional. El vigilante veracruzano pues reporta una ejecución, un cadáver maniatado con las manos amarradas a la espalda, con señas de tortura, pantalón de mezclilla, camisa blanca. Dice: esto me pasó por extorsionador. La mañana del martes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en las calles, un momento le digo, en las calles de Atoyac, en la zona serrana. Se cree que habría sido privado de la vida, quizá por los habitantes. Decían que era un extorsionador y se habrían revelado. La fiscalía de todas formas investiga si tiene algún familiar, investiga los hechos. Ejecutan a camillero frente a pacientes y compañeros de un hospital de Uruapan, en el estado de Michoacán, gobernado por Morena. El hospital privado San Francisco ingresaron y asesinaron a balazos al camillero frente a los pacientes. Todo se perpetuó en la colonia Lomas del Valle Norte, sobre la calle Paseo de la Cima número 1003, a unos metros de Calzada Benito Juárez, donde se ubica el hospital. El sujeto, el camillero que habían privado de la vida, se llamaba Adán M. y tenía apenas 22 años de edad, era una persona muy joven. Esto aparece en la portada, esto aparece en el periódico primeraplana.mx, ahí pueden encontrar la nota completa. Ejecutan a un menor de 17 años de edad mientras se cortaba el cabello en la colonia Camino Verde. Esto en la barbería conocida como Millonario de la colonia Cacho. Tenía 17 años de edad. Esto ocurrió en Avenida Baja California, frente a una unidad deportiva. De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Brandon por sus familiares y personas vecinas. Se estaba cortando el cabello, sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones desde el exterior y así murió este joven de 17 años llamado Brandon. Las autoridades investigan y esto le informa el periódico El Mexicano. Privan de la vida a un hombre en Xochitepec. Dicen que se estaba comiendo una nieve. Las detonaciones de arma de fuego fueron alrededor de las 10 horas con 30 minutos. Una persona fue baleada al costado de Emiliano Zapata, Zacatepec. Le brindaron los primeros auxilios. El individuo se encontraba tendido al interior de un negocio de nieves. Tendría aproximadamente 45 años de edad. Se investiga a los agresores. Le dispararon en repetidas ocasiones en una motocicleta. ¿Por qué? Pues porque las motocicletas pueden huir muy fácilmente. Esto ocurrió, les decía, en Xochitepec, y esto lo comunica el periódico El Diario Cambio. Ejecutan a 2 empleados del ayuntamiento de Bacalar. Todavía tiene el cinismo Claudia Sheinbaum de decir que esto es pacífico. 2 empleados del ayuntamiento de Bacalar fueron privados de la libertad y posteriormente de la vida. Fueron arrojados sus cadáveres
afuera de una funeraria. Bueno, esto lo dio a conocer la Fiscalía General de ese estado. Asegura que se trata de enfrentamientos entre cárteles rivales. De acuerdo con fuentes de inteligencia, un comando armado arribó a la vivienda localizada en las inmediaciones de Bacalar, donde privaron de la libertad a una persona que se llamaría José Roberto Coronel Minaya y su hermana, de quien hasta el momento no se ha revelado su nombre. Fueron privados de la libertad con violencia. Después fueron encontrados sus cuerpos con impactos de arma de fuego. Pues la ficha incluso ya dice, fue hallado, fue localizado. Tenía este hombre 33 años de edad, medía 1,79 metros de altura, pesaba 93 kilos. Fue arrojado a las afueras de la funeraria La Económica. Y bueno, estos son hechos, son postales, son botones de muestra de cómo se encuentra nuestro país con la administración ineficiente de los gobiernos de Morena. Los candidatos de, bueno, la única aspirante, mejor dicho, a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, pues va a tener difícil de resultar presidenta, va a tener difícil combatir toda esta violencia que está dejando en el país López Obrador. Para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Y precisamente con esa esperanza cerramos este programa con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Dios los bendiga y acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Si Dios lo quiere, estaré haciendo otro programa muy pronto. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.